Desde este punto puedo ver 3 países a la vez. A mis espaldas tengo Argentina y Paraguay y estoy en Foz de Iguazú, en Brasil. Aunque la triple frontera es conocida por sus cataratas majestuosas, yo he venido a contarte la historia del agua que no se ve, pero que está aquí, bajo mis pies, el acuífero Guaraní. Se trata de una de las reservas de agua subterránea más grandes del mundo y abarca territorios de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Se expande bajo la tierra con un total de 1.2 millones de kilómetros cuadrados y se estima que puede almacenar 40.000 kilómetros cúbicos de agua. Y si tenemos en cuenta que el agua será un recurso escaso hacia el año 2050, según la ONU, las reservas gigantescas de agua subterránea como el acuífero Guaraní cobran aún más importancia. En Paraguay, en el departamento de Itapúa, donde las plantaciones de soja avanzan casi a la misma velocidad que la deforestación. Este es uno de los últimos bosques que quedan de pie. En esta zona al oriente del país se superponen, además, 2 importantes recursos naturales, el bosque atlántico del Alto Paraná y la gran reserva de agua subterránea Acuífero Guaraní. Esta comunidad indígena Miá Guaraní se ha convertido en el último flanco para proteger el bosque, y al defender este bosque, también protegen el agua del acuífero. Entienden muy bien que sin bosque no hay agua de buena calidad. Porque ya mismo hay tem vida y no pone tejer cuape El acuífero tiene uno de sus puntos más vulnerables en esta zona. Se trata de una de sus áreas de recarga. Tiene un suelo arenoso donde el acuífero se nutre de agua. Por eso, acá es más fácil que el agua se contamine. Y el gran peligro son los agroquímicos que se usan en las plantaciones de soja, principalmente. Al luchar contra el avance de la soja, los Miá Guaraní luchan contra la deforestación, y al luchar contra la deforestación, cuidan tanto el agua superficial como la del acuífero. La soja, junto con otros cultivos mecanizados y la ganadería, ha traído un crecimiento económico considerable a Paraguay. Más del 40% del PBI de Paraguay depende de la exportación de carne y soja. Nuestro gobierno históricamente ha mantenido los niveles impuestos a la soja en los niveles más bajos. Ahí sí se nota una política pública que se está manteniendo. La soja también ha traído consigo la deforestación masiva. Hasta 2004, Paraguay era el país con la tasa de deforestación más alta de América Latina y la segunda en el mundo. El 80% del suelo cultivable de Paraguay está sembrado de soja. Teníamos 9 millones de hectáreas aproximadamente y hoy nos quedan apenas 1,5 millones de hectáreas. Ellos son las grandes empresas agricultoras, la mayoría de capital extranjero. Las 2 principales exportadoras de soja en Paraguay, por ejemplo, son de capital estadounidense. Vender la tierra al agronegocio es vender el agua que viene con ella y dejarla a merced de los empresarios, que buscan el lucro rápido antes que protegerla contra la contaminación. A diferencia de otros países como por ejemplo Bolivia, donde los bosques, por ejemplo, pertenecen al Estado, en el caso del Paraguay, los bosques se consideran elementos inherentes a la propiedad privada. La deforestación masiva es especialmente problemática aquí, porque bosque y agua interactúan de manera directa. Sin bosque no hay agua de buena calidad. El bosque es el filtro que protege la tierra de la erosión y, consecuentemente, de la contaminación por químicos que se usan en la agricultura mecanizada y se filtran en el suelo. Por eso, proteger los bosques acá es proteger tanto el agua superficial como el acuífero Guaraní. Cambio que ya indígenas por allá no para el recurso natural no conseguitan ni la jugueta la Y la tierra no tiene descanso. El llamado complejo sojero implica que se planta soja en verano, trigo en invierno, maíz en otoño. La soja, sobre todo, acarrea un alto riesgo de contaminación del agua,
Casi la totalidad de la soja producida en Paraguay depende de un herbicida llamado glifosato. El uso de este agroquímico es muy controversial, porque estudios sugieren que es extremadamente dañino para la salud humana y que puede causar desde enfermedades respiratorias y de la piel hasta cáncer. En 2003, en este mismo departamento, Itapúa, un niño de 11 años murió después de haber quedado expuesto a una aplicación con glifosato en una plantación de soja cerca de su casa. El glifosato ya se ha encontrado en cursos de aguas superficiales que son consumidas por comunidades rurales e indígenas de la zona. Porque cada vez que iba a ir para la tan baja o soja tibia, no, de que tuve verano pues ya, lo mitad, y creo que pago ya, cada verano pues creo que veneno. En esta zona de Paraguay, el problema de la contaminación del agua por agroquímicos cobra otra dimensión. Esta es una zona de recarga del acuífero guaraní, es decir, de suelo arenoso donde el acuífero se nutre de agua, y por eso es un área vulnerable. El acuífero se encuentra cerca de la superficie y no está protegido por una capa de basalto o roca, sino que solo está recubierto por arenisca. Los químicos que se usan para los cultivos, como pesticidas, fertilizantes y herbicidas, se filtran a la tierra, pudiendo llegar al agua subterránea. Los suelos arenosos se prestan para plantar soja, ese es un problemita, ¿no? Y ahí existe peligro de que se contamine el acuífero. Las aguas subterráneas son difíciles de contaminar, por eso mismo que es lento el flujo, pero son imposibles de corregir después que se contaminaron. Entonces, los acuíferos hay que cuidarlos. El nombre acuífero guaraní fue propuesto en 1996 por el geólogo uruguayo Danilo Antón, para denominar este gigantesco recurso que ya se sabía que existía, pero con la intención de impulsar un esfuerzo conjunto de protección entre los países que lo comparten. Antón sugirió el nombre guaraní porque la extensión del acuífero coincide con buena parte del territorio ancestral de este pueblo originario. Pero, irónicamente, el pueblo guaraní no tiene garantizado el acceso al agua potable y ha sido desplazado de casi todo su territorio a lo largo de los últimos 5 siglos. A mi entender usa como una fachada. Vamos a llamar en guaraní para que el mundo entero se entere, pero al otro lado está reprimiendo. No solamente Paraguay, en Paraguay, Argentina y en Brasil. Pero los guaraníes están muy perseguidos, políticamente hablando. Sí. Pero también están organizados y resistiendo. Para los Mia guaraní, la lucha por defender los bosques y el agua contra la expansión de la soja es una lucha por proteger el territorio que aún se tiene y reclamar el territorio que se perdió. Y también su existencia. En esta zona aún habitan Mia guaranís no contactados. Era gamba egoicua allá en Paraguay, pero después no ni me iba eso ya su pelaña de doña Nenetame, porque la ñanden ba te oigo, ñande vigoro de peapao ñande España de y plata que ña avión paga ña avión solo entero mo yo guapa ñande ya. La comunidad Mia guaraní en Itapúa reclama un total de 100.000 hectáreas de territorio, contando las 78.000 que ya tienen. Declaramos que los pueblos originarios, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas tradicionales son los principales aliados para conservar los recursos naturales y la seguridad alimentaria en la mira de un desarrollo sostenible global. Paraguay es un ejemplo de que no es necesario que lleguen multinacionales a embotellar el agua para de hecho venderla. El agua se vende indirectamente, desde el momento en que el gobierno favorece la exportación de soja y carne por parte de empresas extranjeras y relega las necesidades y derechos de los pueblos originarios. Pero estos pueblos no se dan por vencidos. El ser el Mia guaraní para mí es un orgullo. Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento de nuestro territorio. Nieto fuera, nieto la fuera llegué, tengo nada, pues ya de ya calle ayuda. Hace buena, hasta de niña de ya pues ya luchana, catumia.